estamos enfrentando una injusticia, porque Alberto Patistán es nuestro hermano de lucha, es nuestro hermano que tiene claro, como bien lo decían, tiene claro y está convencido de que tenemos derechos y tenemos derecho a hacerlos valer. Es un compañero íntegro, es un compañero digno. Sabemos del caso que está plagado que el proceso está plagado de irregularidades. Bueno. Sí, te escucho. Sí, antes que nada, compañeros y compañeras de todos tengan muy buenos días en este día, y a la vez también me permito enviarles mis saludos a todos ustedes y a los que están presentes en este día, como está ahí el compañero Miguel Álvarez, el compañero Dolores Martínez Esparza, el comité de actividad formal también en mi libertad, entre otros más, y como acabo de mencionar, a todos los que hoy se encuentran presentes apoyándome en este acto político-cultural, pues reciben mis saludos. Para comenzar, compañeros, solamente quiero agradecerles infinitamente por este apoyo que me están brindando, porque sé también de que no solamente yo vivo esta injusticia, sé que de alguna otra forma también nosotros somos tocados por ese sistema, pero en esto que están haciendo todos ustedes, yo sé de que no es en vano, sino que al contrario tiene que traer frutos, a lo mejor no mañana, pero créanme que todas las cosas que siempre hacemos siempre traen frutos en lo posterior. Y este acto que están haciendo, qué bonito y qué maravilloso se ve cuando se hace no como una obligación, sino más como un deber, y que realmente no importa que hagamos muchas cosas grandes, si no hay amor, por muy grandes que sean las cosas, no funciona, pero si lo hacemos con todo amor y como un deber, entonces las cosas, por muy pequeñas que hagamos, siempre se van a hacer calidad. Compañeros, como sabrán ustedes, este día 19 de junio, desgraciadamente me ha tocado vivir en este lugar, y que hoy cumplo los 13 años de encarcelamiento injusto, 13 años de experiencia, a lo mejor poco o mucho, pero en algo me ha servido para estar ayudando a mis hermanos presos, los que están en este penal, así como también en otros penales que me ha tocado vivir. Y como sabrán, la causa y el motivo de este encarcelamiento que hoy la estoy viviendo no es otra cosa más que solo porque estuve al lado de los pobres, estuve al lado de los que tienen hambre, a los que son despojados de sus derechos, y por ese lado fue entonces de que me ponen este delito y me prefabrican, y que hasta hoy en día pues sigo encarcelado. ¿Por qué? Porque realmente, como he dicho en otras ocasiones, tal vez porque pensé diferente, tal vez porque hablé en un tono que a lo mejor no se acopla con aquellos que solamente tratan de destruir a nuestros hermanos, como en aquel tiempo entonces que tuve que salir al frente apoyando a mis hermanos indígenas y no indígenas en aquel pueblo tan pequeño pero también tan poderoso, a mis compañeros indígenas del bosque. Y eso así comprende entonces como hoy, durante estos largos años de lucha, resistencia, de insistencia y de acciones, y que eso también me ha dado mucha fuerza. Mucha fuerza. Hay momentos que realmente, como ustedes sabrán, hay momentos que a veces bloqueamos o encontramos tribulaciones o obstáculos que pareciera que ya no se puede hacer nada. Pero de lo poco que he aprendido yo es que cuando nos pasa eso es motivo de que nosotros tenemos que tomar fuerzas
hay que hacer eso. A veces ya no hay ni ganas de luchar, pero es cuando más nosotros tenemos que estar firmes, unidos todos para estar luchando en este sistema que nos ha tocado. Nosotros hemos venido y nacido para vencer y para triunfar, y no para ser derrotados. Así que compañeros, en este acto que están haciendo ustedes, tenemos que hacer, no solamente quizás por mí, sino que también habrá otros momentos de que tenemos que apoyar a otros compañeros, pero en especial yo agradezco a todos ustedes que están en este momento luchando por mi libertad, y sé que esta libertad que también yo sé que lo voy a llegar a obtener, pues yo creo que esta libertad es una libertad para todos. Y también, como siempre he dicho, hoy también le pido a los magistrados del primer tribunal colegiado del mismo circuito en Chiapas, como siempre he dicho, ojalá que vean este asunto que realmente la estudien con una mirada del corazón, porque si solamente lo van a hacer como para estar viviendo, para distraerse, las cosas no van a salir tal como pensamos. Pero si van a ser así como pensamos nosotros, los que pensamos de que esto sea de justicia, y realmente esas personas lo tienen que hacer, como vuelvo a decir, desde el punto de vista del corazón del hombre. Y eso sí, compañeros, como en este momento también en este lugar donde estoy, pues igual estamos siempre asistiendo. En este momento también acabamos de terminar una peregrinación dentro de la cárcel con mis compañeros y hermanos solidarios que igualmente buscan la justicia, buscan la libertad también de ellos que les ha robado. Y también estamos terminando con una celebración dentro de nuestra pequeña iglesia que está aquí en el penal, y así como también nos acompañan también los compañeros del pueblo creyente y entre otras organizaciones que aquí afuera. Y entonces créanme que sus fuerzas, sus energías, todo eso que ustedes traen, créanme que en este momento lo siento, la percibo, la concibo, y eso es lo que me impulsa a salir adelante. Que no importa para mí lo que vaya a pasar, lo que me importa en todo es que nosotros sigamos todos adelante. Tengan mucho ánimo, compañeros, tengan mucha fuerza, motivos para luchar, es lo que hace sobrar. Nadie puede decir no hay motivos, sino que es al contrario. Yo les pido entonces que sigan firmes en esta fe también, que es una lucha que hacemos todos. Sean firmes, no se desmayen, que aún todavía tenemos muchas cosas por dar y por aprender. Muchísimas gracias a todos ustedes. Dios me bendiga a todos ustedes los que están presentes, y los que no pueden llegar, pues también mis saludos a todos ustedes. Muchísimas gracias, compañeros.